Muy bien, pues como les había mencionado, vamos a continuar con las exposiciones de los temas sobre técnicas de recolección de información, pero bajo el enfoque cualitativo, y vamos a trabajar sobre las entrevistas, luego documentos, registros de artefactos y biografías e historias de vida. Recordando que estas metodologías para la obtención de información cualitativa, la pueden ustedes implementar como de manera complementaria a lo que han estado ustedes haciendo con sus encuestas. Entonces, le cedo a Alexis y a Nayeli para que puedan iniciar. ¿Quién de los dos va a presentar para que yo le pueda ceder el permiso? No, profe. Voy. Listo, todo tuyo. Sí, se ve, profe. Sí, ya se ve, adelante. Bueno, pues antes que nada, buenos días. Nosotros elegimos el tema de la entrevista. Mi equipo, mi vina es el compañero Alexis. Y pues bueno, vamos a pasar al siguiente. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas o opiniones mediante una conversación en la que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. Ahí está, pues como ya les mencionó mi compañera Nayeli, pues también una entrevista, como ya vemos, la entrevista se puede hacer también en una investigación cualitativa, pues donde también se puede hacer preguntas para que se le pueda, para que podamos obtener información del tema que nosotros queremos tener. Y pues también donde el entrevistador pues suele también eh, ser un investigador o un profesional. Y pues como ya vemos, las entrevistas también es una serie de preguntas que se le hace pues, brevemente al encuestado para poder tener la información que nosotros necesitamos. Y pues también de la misma entrevista, hay dos roles que se manejan, en el cual viene siendo pues el entrevistador, que pues el entrevistador cumple con la función de dirigir la entrevista y plantear el tema a tratar, haciendo las preguntas. Pues ya a su vez pues comienza el del inicio y el cierre de la entrevista. Y el entrevistado pues es aquel que expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. ¿Qué es una entrevista en una investigación? Bueno, esta es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa, ya que ayuda a recabar datos. Y también se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Este también puede ser un instrumento técnico que adopta la forma de diálogo coloquial. Ya, pues como ya les mencionó mi compañera Anaeli sobre qué es una entrevista o una investigación, y pues complementando lo que comentó, pues la entrevista pues ya sabemos que se establece por el investigador, pues donde se estudia el fin de esto es obtener las respuestas verbales a los interrogantes planteados,
sobre el problema propuesto. Y pues también se considera que es un método más eficaz en el cuestionario, pues ya que también nos permite obtener una información más completa. Y pues el fin de este tipo de entrevista es obtener información relevante sobre un tema de estudio a través de las respuestas verbales dadas por el sujeto de estudio. Pues también es un sentido más amplio la entrevista de investigación, ya que es un sistema de obtención de información pues, oral que puede darse en uno o varios sentidos. Y por las preguntas que se manejan en este tipo de entrevistas son orientadas de tal manera que se puede obtener información requerida por un estudio puntual. Y por tanto, también se plantea el acuerdo de los objetivos definidos para dicho estudio. Pues un claro ejemplo de eso que estamos realizando sobre la entrevista de una investigación, pues es lo que nosotros estamos realizando con usted en su materia, entrevistando lo que viene siendo nuestro tema de investigación que estamos realizando. Pero en este caso, pues nos tocó hacer la entrevista de manera virtual. Bueno, en mi caso, yo la entrevista que estoy haciendo es de manera presencial, ya que pues aquí en mi comunidad haciendo de manera virtual, pues mayormente pues no casi todas las personas que yo conozco tienen internet en su casa. Pues yo por eso, pues yo en este caso decidí realizar mi entrevista pues de manera presencial, ya ubicándome pues en la biblioteca municipal de mi pueblo también. Bueno, ¿y cómo se puede redactar una entrevista de investigación? El primer paso para redactar una entrevista es elegir adecuadamente a la persona que vas a entrevistar. Como dice el maestro, si vas a aplicar preguntas para gente profesional, pues tienes que elegir a personas que tengan profesión, que tengan estudio. No vas a elegir así a una persona que pues no tenga los conocimientos que tiene una misma persona estudiada. Y también debe ser representativa de la historia que estás estudiando. Otro punto es documentarte sobre el tema con antelación. Preparar las preguntas, registrar tanto lo dicho como lo omitido e interpretar la información. Pues esto podemos ver que son las maneras en cómo se puede redactar una entrevista de investigación. Claro, o sea, no es la única manera esta que se presenta. Hay diferentes otras maneras de poder redactar una entrevista de investigación. Por ejemplo, estuve revisando un archivo donde pues, se pueden también redactar una entrevista de investigación, así como les había comentado. Pues puede ser también de manera presencial, virtual o por medio telefónico, pues ya que pues son las maneras más utilizadas en ese tipo de entrevistas, pues, en donde la persona pues debe ser adecuado a lo que viene siendo el tema que él quiera presentar como investigación, en donde pues tiene que estar documentado, tiene que preparar sus preguntas adecuadamente y también pues tiene que registrar pues todo lo que el entrevistador le está realizando y así poder interpretar la información en su diario. Y pues también regularmente las investigaciones cualitativas son las primeras entrevistadas, ya que vienen siendo abiertas de tipo piloto, y pues también van estructurándose conforme avance el trabajo de campo, pero no es solo usual que sean estructuradas debido a ello, el entrevistador o entrevistadora debe ser altamente pues ya mayor a esta profesión la que él pretende realizar sobre el tema. También coincide en que las entrevistas cualitativas deben ser abiertas, sin categorías preestablecidas, de tal manera que los participantes expresen de la mejor manera sus experiencias y sin ser influidos por la perspectiva del investigador o por los resultados de otros estudios. Asimismo, señala que las categorías de respuesta las generan los mismos entrevistados. Al final, cada quien, de acuerdo con sus necesidades que plantee el estudio, tomará sus decisiones. Los tipos de entrevista de una investigación. En primera existe en la entrevista de investigación, que es la estructural, a la cual se rige como un derrotero de preguntas estandarizadas.
Esas preguntas se plantean de la misma manera y en el mismo orden y a cada uno de los objetos de estudio. En este tipo de entrevista de investigación precisa de elaboración de un formulario donde se incluyen todas las preguntas relevantes para la investigación. Por tal motivo, el investigador tiene menos libertad para plantear sus preguntas al sujeto de estudio. Esta condición limita la interacción personal entre los participantes de la entrevista. Y pues ya, así complementando eso, pues ya nos vemos. Y pues en este caso del tipo de investigación que viene siendo estructurada, pues tiene también las desventajas, porque pues en este caso, en este tipo de investigación, pues la desventaja es que pues asegura que se planteen las mismas preguntas en todos los sujetos de estudio, pues ya que por tal motivo la información resultante puede ser manipulada pues de forma estandarizada. Por otro lado, también pues el entrevistador requiere de una capacitación menor sobre el tema de estudio antes de realizar las preguntas, ya que la interacción con el sujeto de estudio es limitada. Esas son una de las ventajas en este tipo de investigación estructurada. Ya las ventajas vienen siendo que pues la entrevista de investigación es un alto costo que implica su preparación, pues ya que el nivel de complejidad de la entrevista debe ser calculada de tal manera que sea fácil de entender por parte del estudio. Y pues también este tipo de entrevista reduce las posibilidades del entrevistador de actuar de forma espontánea, ya que el sujeto de estudio, por su parte, se ve bien limitado por la estructura de entrevista, razón por la cual no puede realizar preguntas de forma abierta al investigador. Esa es la ventaja de este tipo de entrevistas de investigación. Y por otra parte, existe la entrevista de investigación no estructurada, la cual este tipo de entrevista es más abierta y también más flexible, sin descuidar los objetivos establecidos inicialmente en la investigación. La manera como se plantean las preguntas, la recopilación de contenido, la profundidad y la cantidad de preguntas planteadas, estas dependen del investigador, ya que el investigador dentro de ese tipo de entrevista tiene la libertad de plantear preguntas que sean más fáciles de responder por parte del sujeto de estudio. En este caso, en este tipo de investigación es muy diferente a la primera, pues ya que en la primera el entrevistador está muy limitado a realizar varias preguntas, pues ya que se plantea preguntas más específicas. Y en este caso, en este tipo de entrevistas no estructuradas, pues ya es más libre al realizar preguntas. Y pues también en este caso, la investigación de esta entrevista no estructurada es más útil para la realización de los estudios porque son más detallados. Por lo tanto, suele utilizarse durante la fase de exploración de la investigación para poder diseñar instrumentos de recolección de datos donde se nos puede facilitar más obtener la información que nosotros necesitamos recabar. Y pues en este caso, la ventaja de ese tipo de investigación no estructurada, pues es que puede ser de mayor flexibilidad pues, al investigador al momento de realizar las preguntas adecuadas. Y pues también el investigador en este caso puede ahondar de forma espontánea en otras áreas relacionadas relevantes en el mismo tema de investigación. Pues ya que de ese modo sale a reducir información relevante que puede haber sido ignorante durante el planteamiento inicial de los objetivos de la investigación. Esta viene siendo una de las ventajas y ya una de las desventajas en este tipo de este tipo de investigación es que pues puede ser de corte más espontáneo, ya que el tiempo establecido para realizar la entrevista puede ser utilizado de forma errónea. Por otro lado, pues el investigador puede incluir su propia perspectiva al plantear las preguntas, sesgando así las respuestas. Y pues en este tipo de sentido, los resultados pueden ser alterados por el investigador, pues quien de igual manera los puede recopilar e interpretar de forma incorrecta o ajena a los objetivos específicos de la investigación. También existe lo que es la entrevista de investigación semi-estructurada. Este tipo de entrevista mixta es donde el investigador cuenta con
derrotero de preguntas para hacerle al sujeto de estudio. Sin embargo, las preguntas de estas son abiertas, permitiendo al entrevistado dar una respuesta más libre, profunda y completa. Por tal motivo, se entiende que en la entrevista de investigación semiestructurada permite que el sujeto de estudio le permite matizar sus respuestas y ahondar en temas que no fueron planteados inicialmente en el derrotero de preguntas. Pues ya en este caso de tipo de incitación semiestructurada, como ya lo mencionó mi compañera, pues en este tipo de entrevistas se cuestiona más al entrevistador al dar la respuesta, porque puede ser, las preguntas son de manera libre, ya que en este caso pues se le puede realizar la pregunta del por qué es así esto, por qué es eso, cómo conseguiste esta información o cómo lo tuviste en este caso. Y pues una de las ventajas de este tipo de investigación semiestructurada es que pues es un modelo de entrevista que se percibe de forma más natural pues entre los participantes sin descuidar el objetivo de estudio de la entrevista, pues ya que de igual manera también el entrevistador puede relacionar las respuestas del sujeto de estudio con preguntas presentes en el derroteo, pues ya también se puede abarcar los temas con mayor amplitud y pues con mayor respuestas. Pues la ventaja de este tipo de investigación semiestructurada, la desventaja viene siendo que el entrevistador necesita prestar mucha atención a las respuestas dadas, pues ya que esto permite tener el objetivo de evitar que este se desvíe del tema de la investigación. En este caso tiene que presentar mucha atención a lo que vienen siendo las respuestas, porque pues en uno caso, si no presta atención, pues él mismo puede surgir o se puede salir del contexto del tema del que se está investigando. También existen lo que son las entrevistas abiertas, las cuales se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador en esta posee toda la flexibilidad para manejarla donde él o ella es quien maneja el ritmo, la estructura y el contenido. Y pues en este caso, el tipo de preguntas estén abiertas, pues es más flexible, pues ya que se puede manejar al ritmo de las dos personas en forma del contenido y en la forma de cómo se presentan las preguntas. Y en este caso, en los que ya habías mencionado, pues para poder tener una investigación de manera exitosa, eh, pues el sujeto de estudio debe contar con la información necesaria para que para que la estrategia de investigación pues, sea exitosa, ya que debe contemplar eh, las condiciones que se listan a continuación, en la que pues, de esta misma forma se plantean las preguntas de manera formulada. Pues también la persona entrevistada debe de contar con algún tipo de motivación para poder responder las preguntas de forma honesta y completa. Y pues tanto también el investigador como el sujeto de estudio deben tener conocimiento del tema del que se va a tratar, ya que si no tienen conocimiento, por los dos se puedan desviar a un tema sin saber de qué se está tratando. Y bueno, los tipos de preguntas en las entrevistas, hay preguntas generales, las cuales parten de planteamientos globales, disparadores para dirigirse al que interesa al entrevistador y son propias de las entrevistas abiertas. En este caso, pues aquí les pusimos unos ejemplos. Aquí, como nos mencionó la compañera, por estos tipos de preguntas en la entrevista, pues generalmente pueden dirigirse interesadamente al entrevistador. Pues, por ejemplo, puede ser ¿qué opinan de la violencia de parejas de matrimonio? Otro ejemplo sería, ¿cuáles son sus metas en la vida? ¿Cómo ve usted la economía del país? ¿Qué le provoca temor? ¿Cómo es la vida aquí en Barranquilla? ¿Y cuál es la experiencia al conformar a pacientes de dolor extremo? Y pues en este caso también las preguntas de tal forma pueden ser eficientes de mejor, ya que pues pueden ser fluidos
ya que los resultados obtenidos pueden señalar de dónde se tomaron las respuestas. Y pues también es indispensable que las entrevistas escénicas se puedan manejar emociones en la comunicación verbal y no verbal, así como la programación pues, de la neurolingüística de los dos. Las preguntas para ejemplificar sirven como disparadores para explosiones más profundas, en las cuales se le solicita al investigador que proporcione un ejemplo de un evento, un suceso o una categoría. Los siguientes serían casos de este tipo de preguntas. Usted ha comentado que la atención médica es pésima en este hospital. Otro ejemplo ¿podría proporcionarme un ejemplo? ¿Qué personajes históricos han tenido metas claras en su vida? ¿Qué situaciones le generaban ansiedad en la guerra cristera? ¿Podría ejemplificar de manera más concreta? Pues en este caso, los tipos de preguntas para ejemplificar es como yo les había mencionado antes, pues son más profundas, ya que pues en este caso se le puede cuestionar más al entrevistado. Preguntas de estructura o estructurales. En este, el entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos, a manera de conjunto o categorías. Por ejemplo, ¿qué tipos de drogas se venden más en el barrio de Tepito? ¿Qué clase de problemas tuvo al construir este puente? ¿Qué elementos toman en cuenta para decir que la ropa de una tienda departamental tiene buena calidad? Y pues ya en este caso, pues el entrevistado, pues como te había comentado, es el que puede cuestionar, el entrevistador, perdón, es el que puede cuestionar más al entrevistado, pues ya donde él mismo puede realizar una serie de preguntas que no está puesta en el contexto en el que él realiza las preguntas, o sea, en el que él ya las tiene formuladas. Preguntas de contraste. Al entrevistador se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a símbolos o tópicos y se le pide que clasifique símbolos en categorías. Por ejemplo, hay personas a las que les agrada que los dependientes de la tienda se mantengan cerca del cliente y al tanto de sus necesidades, mientras que otras personas prefieren que acudan solamente si se les requiere. ¿Usted qué opina en cada caso? ¿El terrorismo que ejerce el Grupo Escorpión es de distracción, intimidatorio, indiscriminado o total? ¿Cómo es el trato que recibe de las enfermeras del turno matutino en comparación con el trato de las enfermeras del turno vespertino o nocturno? ¿Qué semejanzas y diferencias encuentran? Y bueno, así es como se evalúa las entrevistas. En el número 1, el ambiente físico de la entrevista fue el adecuado. En este caso, pues así es como se evalúan las entrevistas que se realizan. Y pues como primer punto, se puede mencionar que pues si el ambiente de la entrevista fue el adecuado, ya que acá pues se puede decir que si fue inquieto, si fue confortable o fue sin molestias. Pues ya la segunda viene siendo que si la entrevista fue interrumpida, aquí puedo decir si fue con frecuencia, si afectaron las interrupciones en el curso de la entrevista eh, y si la cobertura de las preguntas fueron no implementadas. Pues ya en el tercer punto es en la forma en cómo el ritmo de la entrevista fue adecuado al entrevistador o la entrevistada. Es que pues si fueron al mismo ritmo de los dos o cada quien tomó su propio ritmo. Pues el cuatro viene siendo pues función de la guía de la entrevistada. En este caso es si le hicieron todas las preguntas, si se obtuvieron los datos necesarios y qué puede mejorarse de la guía.
En el quinto es, pues, qué datos que no fueron contemplados originalmente en las entrevistas. El sexto es si el entrevistado se mostró honesto y abierto en sus respuestas. Y ya en el séptimo es si el equipo de grabación funcionó adecuadamente, si se grabó toda la entrevista. El octavo viene siendo si se evitó influir en las preguntas del entrevistado, si se logró o se introdujeron sesgos. Y en la novena, las últimas preguntas fueron contestadas con la misma profundidad de las primeras. En este caso, si el que fue entrevistado contestó de manera profunda, así como las primeras y las últimas respuestas. El, el 10 van haciendo su comportamiento del entrevistado o la entrevistada fue cortés y amablemente. Si el entrevistado se enojó, tuvo alguna otra reacción emocional significativa, y pues se explica que mencionó cuál, y si eso afectó a la entrevistada. Este, y el 12 viene siendo si fue un entrevistador activo. En el 13, si estuvo presente alguien más aparte de usted y el entrevistador. Esto, si esto afectó de manera profesionalmente la entrevista y de qué manera la afectó. Pues ya como yo les había mencionado, pues también en este caso, pues existen dos formas de realizar lo que vienen siendo las entrevistas. Pues una viene siendo la personal, pues igual una viene siendo la telefónica. Pues ya que el propósito de esto es pues obtener las respuestas sobre el tema, problema de interés. Y también pues se puede lograr la naturalidad espontánea y la amplitud de respuestas, si es absolutamente esencial. Y pues también es importante que el entrevistador genere un clima de confianza entre el entrevistador y en que se desarrolle la empatía con él mismo. Y también pues la entrevista debe ser pues un diálogo donde resulte de gran importancia para que fluya el punto de vista único y profundo del entrevistador. Y pues también las preguntas también se pueden clasificar en 6 tipos, los cuales se ejemplifican pues en la forma en cómo se realiza. Entonces las preguntas se clasifican en 6 tipos, en la cual la primera viene siendo de opinión, la segunda viene siendo de expresión de sentimientos, la cuarta viene siendo de sensitivas, relativa a los sentidos, el quinto de antecedentes y el sexto de simulación. Y pues ya en este caso, pues es en el que nosotros presentamos en este PowerPoint, en lo que viene siendo las entrevistas. Pues ya si algún compañero, alguna compañera tiene alguna duda o pregunta, pues nos la puede regalar y le podemos contestar su duda si tiene. Muchas gracias, Alexis y Nayeli. Como acaban de mencionar, si alguien tiene alguna duda o pregunta sobre modalidades, entrevistas, en estructura de las preguntas o algo referente a lo que acaban de mencionar, adelante, pueden abrir su micro o si gustan escribir en el chat, adelante. Mientras el siguiente equipo que se vaya preparando, por favor, documentos, registros de artefactos, Lidia y Luceli, mientras nos ponen preguntas. Bueno, mientras las escriben, no tiene dudas, Lupita. Gracias por contestar, Lupita. No tiene dudas. Mientras sigan poniendo si tienen dudas o no, comentarles que la entrevista es una de las técnicas cualitativas para la obtención de datos más comunes, porque, gracias, Karina, porque pues obtienes la información de primera mano de una fuente directa que es la persona que estás entrevistando. Se requiere muchísima habilidad por parte de quien entrevista para dejar que la persona dé su opinión, te cuente
algo, una historia, un relato, una preferencia o lo que le estés preguntando, pero tiene que haber un clima, sí, claro que sí, tiene que haber un clima pues, de confianza y para que pueda hacerse, ¿no? Tiene que, voy a convertir en presentador, perdón, a Luceli, perdón, que me están escribiendo en el chat. Ahí voy. Gracias, Ángel, por poner que no tienes dudas. Ahí está. Ya eres presentadora, Luceli. Bueno, y requiere de una gran habilidad, requiere de una empatía, de hacer, como dirían los psicólogos, establecer rapport. ¿Qué es esto? Un establecimiento de confianza para no intimidar a la persona. Tienen que escuchar muy bien cuando les estén comentando algo, mirando a los ojos para demostrar un interés genuino en lo que están ustedes preguntando, en las respuestas que están ustedes escuchando. Tienen que hacer silencio cuando deban hacerlo, no interrumpir ni cortar las respuestas de la otra persona. Es decir, es una habilidad. Y como mencionaban ambos en la presentación, tienen que saber qué tipos de preguntas van a hacer, si algunas van a obtener un simple sí o no, o algunas necesitan profundizar. En cuanto a las formas o a las estructuras, mejor dicho, a los tipos de entrevistas, mencionaban pues estructuradas, no estructuradas o semiestructuradas, y ahí a comentarles que todo depende del tipo de información que vayas a obtener y con el tipo de personas que estás trabajando. Generalmente, las habilidades de la persona que entrevista, pues ponen de manifiesto que van a ser generalmente preguntas semiestructuradas, porque puedes tener una guía de preguntas que se sugiere que se elabore. Sin embargo, a la hora de las preguntas, pueden ustedes visualmente detectar algo que no les estén diciendo o que necesiten profundizar. Seguramente ya lo vieron en habilidades docentes, que es el contacto visual y contacto auditivo, que ustedes necesitan estar viendo a la persona y tratar de identificar en su rostro, su postura, sus expresiones, sus gestos, si le cuesta dificultad responder o es fácil responder o ven que está ocultando algo por algún motivo o se siente intimidada la persona, entonces tienen que mantener ese contacto visual siempre para que ustedes puedan reformular o replantear la pregunta o despreguntar, ¿por qué no interrumpir y decir, te sientes a gusto? O si ven que no entiende, replantearla, pero hay que ir con algo preparado. Entonces eso lo hace semiestructurado, pero requiere una habilidad muy importante. Cuando se acaba la entrevista, puede ser incluso grabada por su celular o videograbada. Recuerden que siempre tienen que pedir permiso y decir cuál es la finalidad de la entrevista, aunque cuando son temas delicados es mucho más complejo hacerlo de manera videograbada porque pues mm, a lo mejor hay alguna sospecha o desconfianza sobre el tratamiento que se le va a dar a la información, pero pues ustedes pueden utilizar alguna carta, pues para asegurar que es con fines exclusivos de análisis de la investigación o bien hacer la entrevista sin grabaciones de ningún tipo e ir registrando las respuestas pues lo más sintéticamente posible porque pues es muy difícil escribir todo lo que te están diciendo. Ustedes encontrarían ya la manera dependiendo de la persona. Generalmente es no se le pregunta su nombre a menos que sea una historia de vida que vamos a ver al final. Y pueden decirle que te responda y con la grabación del celular se menciona el nombre, solamente preguntas y respuestas y todo, y luego hacer la transcripción de la entrevista para ir poniendo en ese capítulo de resultados, ir poniendo pues partes
de las, o sea, de las entrevistas, o incluso hacer, cuando sí son varias, hacer las categorizaciones correspondientes y poderlas agrupar para poder presentar la información y que no tengan que poner todas las entrevistas. Entonces, eso es lo que ustedes pueden hacer. ¿Ok? Bueno, nos respondieron en el chat que no había dudas. Gracias a quienes respondieron. Los que no, también ya saben que pueden escribir o activar su micro y decirlo. Ahora vamos a pasar con una técnica de recolección de datos que va a ir reconstruyendo historias y reconstruyendo recuerdos que son los documentos, registros y artefactos que nos van a dar idea del contexto o de la situación en la que se encuentra dicha unidad de estudio o objeto de estudio. Esto seguramente ustedes ya lo hicieron en algún momento con, con actividades de conservación y preservación. Han habido proyectos relacionados con esto donde rescatan documentos pertenecientes a cierta persona, a cierto personaje histórico o a cierto pues, contexto, porque no puede ser social o de cualquier naturaleza. Entonces, para ir abordando y ir conociendo, documentando cómo se vivía o cómo se percibía ciertas situaciones en algún momento, sobre todo histórico. Entonces, bueno, me callo mi gran boca y cedemos el escenario virtual a Luceli y a Lidia para que, ahí, por ejemplo, por supuesto, por ejemplo, dice allá, me estoy trabando, dice Lida Maribel, por cierto, ahí le ponen una I. Ok, entonces, bueno, pues adelante, chicas, todo suyo. Nada más si le dan F5 para que expanda la presentación y la haga mejor. Hola, muy buenos días, compañero, maestro. Mi Hola. equipo está conformado por Lidia T. Cruz y su servidora Lucely Copech. El tema de hoy que vamos a ver son los documentos, registros y artefactos. El objetivo de este tema va a ser que los estudiantes reconozcan los tipos de materiales, documentos, registros y objetos que puedan ser reconocidos como fuentes valiosas, para así determinar su función e importancia en los datos cualitativos. Antes de empezar, vamos a realizar una pregunta en general para todos y si alguien pueda participar contestándome esa siguiente pregunta. ¿Saben por qué los documentos, materiales y artefactos resultan ser fuentes valiosas de datos cualitativos? ¿Alguien desea participar? Podría ser porque, pues, bueno, pues obviamente como es porque contienen información importante, relevante que nos podría servir para resolver nuestras propias dudas o resolver las dudas de otras personas. Ok, Alexis, muy bien. A continuación, ¿alguien más? Sería. Bueno, a continuación voy a dejar con mi compañera Lidia para explicar más o menos este tema. Se considera que los documentos, artefactos y materiales tienden a ser de gran importancia, ya que resultan ser fuentes valiosas de datos cualitativos, es decir, es mediante estas que se logra recaudar datos en cuanto a los recuerdos, situaciones, experiencias, vivencias, para que de esta forma logremos conocer un poco más y construir nuevos recuerdos a partir de ellas. La siguiente, Lucy, por favor. Por ello, estas tienden a tener una división en cuanto a los documentos, ya que los documentos por lo general sabemos que se dividen en dos apartados, las individuales y las grupales. Las individuales tienden a conformarse a partir de tres tipos. Los documentos escritos personales, es decir, que tienden a contener los documentos o registros preparados por razones oficiales. Un ejemplo de estas tienden a ser los certificados de nacimiento o de maternidad, licencias de manejo, las cédulas profesionales, las escrituras
las escrituras de propiedades, los estados de cuenta, entre otros. Asimismo, tienden a determinarse a partir de los documentos preparados por razones personales. Es decir, estas tienden a considerar lo que vienen siendo las cartas, los diarios, los manuscritos y notas. Y también en estas se encuentra agrupado lo que vienen siendo los documentos preparados por razones profesionales, que en estas tienden a referirse a lo que vienen siendo los reportes, libros, artículos periodísticos, correos electrónicos, etcétera. Esta tiene como difusión que se pueda manifestar de forma pública. El otro apartado que se considera como documento individual tienden a ser los materiales audiovisuales, que este consiste en imágenes y su difusión que pueden ser de forma personal hasta masiva. Un ejemplo de estas tienden a ser las fotografías, los dibujos, los tatuajes, las pinturas, entre otros. Asimismo, como son las cintas de audio o video que son generadas por un individuo o de forma conjunta. Otro de los tipos de documentos existentes tienden a ser los artefactos, que como por lo general hemos estado viendo que tienden a ser individuales, por lo que tienden a considerarse como son los artículos creados o utilizados con ciertos fines por una persona. Esta tiende a referirse a lo que vienen siendo las herramientas, los mobiliarios, las vasijas, los juguetes, que se implementan para conocer un poco más sobre la historia para la recolección de datos cualitativos. Otro de los documentos individuales tienden a ser los archivos personales, que en esta se entiende porque tienden a ser las colecciones o registros privados de un individuo. Es decir, es de una sola persona quien lo provee, no es de forma conjunta. La siguiente, Lucy. Por favor. Ahora bien, vamos a explicar sobre los documentos grupales. Estas podrían ser documentos generados con cierta finalidad oficial por un grupo de personas u otros motivos. Uno de los ejemplos de esta podría ser una ponencia para un congreso o tal vez una declaración de la independencia, entre otros. El siguiente material audiovisuales grupales, bien claro lo dice, aquí se ve imágenes, grafitis, cintas de audio o videos, páginas web que son producidos por un objetivo oficial, ya sea por profesionales o entre otras razones. Otro de los ejemplos grupales podría ser artefactos y construcciones grupales o comunitarias. Estas más bien en sí, más son determinados por un grupo de propósito. En este caso podría ser un pirámide, un castillo o una escultura. Vamos a ceder la palabra a Lili, que va a explicar sobre esto. Asimismo, otro de los documentos grupales existentes tiende a ser los documentos y materiales organizacionales, que se refiere más que nada a lo que viene siendo los reportes, los planes, las evaluaciones, las cartas, a los medios de comunicación colectiva, ya sea a partir de la prensa, de los anuncios, entre otros, así como de las fotografías y publicaciones que se extraen a partir de los boletines y revistas. Aunque algunos son productos producidos por una persona, también estas afectan a lo que viene siendo a una institución, es decir, ya que mantienen alguna relación con las instituciones, por si alguna situación llegara a suceder, esta implicaría también la responsabilidad de las instituciones, no solo de la persona a quien lo provee. Otro de los documentos existentes tiende a ser los registros en archivos públicos. En este podemos encontrar
como son los documentos, los materiales y artefactos mencionados en otras categorías, es decir, como son los catástrofes, los registros de la propiedad intelectual. Incluso estos archivos tienden a ser gubernamentales, es decir, nacionales o locales, y asimismo ser privados, por ejemplo, que estas se extraen a partir de lo que vienen siendo las fundaciones. Otro de los documentos grupales tiende a ser los huellas, rastros, vestigios, medidas de erosión o desgaste y de acumulación que se extraen a partir de las huellas digitales o de cualquier otro tipo de rastros, ya sean a partir de lo que viene siendo las medidas de desgaste como son las del subsuelo, de los colmillos de algún animal, de objetos como automóviles, así como las medidas de acumulación o crecimiento como viene siendo lo de la basura. La siguiente, Lucy. Bueno, a continuación les dejo con mi compañera Luceli que les explicará un poco sobre este tema. En este apartado de obtención de los datos provenientes de registros, materiales y artefactos, primeramente tenemos que solicitar a los participantes de un estudio que proporcionen muestras tales elementos. Solicitar a los participantes que los elaboren a propósito de estudio, obtener los elementos sin solicitarlos directamente a los participantes. En este caso, pues, resulta muy importante la investigación, ya que nos abre lo que es poder saber lo que nosotros queremos estudiar. Un ejemplo de esto es, en un cementerio es posible investigar los apellidos inscritos en las tumbas para poder lo que es analizar lo que nosotros queremos llegar a saber. También en el siguiente diapositiva, ¿qué hacer con los documentos o materiales y artefactos? Bueno, en este caso, esta respuesta es que es de gran medida, porque ya que cada estudio en particular tienen sus propias cuestiones, como los realizar el registro de la información o de cada documento, como por ejemplo podría ser el artefacto, el registro o material objeto. Para realizar el registro tenemos que tener en cuenta lo que son el fecha, lugar de obtención, el tipo de elemento, o también podría ser el uso aparente que le da en el estudio. En el segundo punto, integrarlo al material que se analizará o fotografiarlo o escanearlo, además de tomar notas sobre este. También es necesario que, por otro lado, cuestionarnos el cómo se vincula el material o elemento con el planteamiento del problema. A continuación voy a ceder la palabra a Lidia. Es decir, lo antes mencionado por mi compañera tiende a referirse a lo que viene siendo la forma en las cuales se obtienen lo que vienen siendo los datos que se incluyen en los documentos, registros y artefactos. Como bien mencionó, que estas tienden a referirse a dividirse en tres circunstancias, como es la de solicitar a los participantes de un estudio que proporcione muestras de tales elementos, como por un ejemplo de ellos, se podrían realizar estudios sobre algún tema en particular para que de esta forma podamos obtener conocimientos y de esta forma implementar o más bien conocer un poco sobre ello. Pero en caso de los documentos, estos tienden a referirse a que nos debemos plantear ciertas cuestiones para que de esta forma podamos recaudar toda la información necesaria para la agrupación de lo que vienen siendo los datos y así generar nuevos recuerdos. Estas preguntas tienden a ser, Lucy, la diapositiva. Tienden a
a hacer que es necesario considerar lo que viene siendo el autor, es decir, es necesario conocer la persona quien tiende a realizar el estudio para que de esta forma podamos recaudar la información necesaria y así generar los necesarios para la recaudación de conocimientos. Incluso es necesario considerar lo que vienen siendo los intereses y tendencias que tienen. Es decir, es necesario considerar el grado de interés por conocer sobre ese tema y así conocer un poco sobre su historia. Asimismo, es necesario conocer qué tan directa es su vinculación con los hechos, es decir, conocer algo clave sobre lo que viene siendo el autor, o ya sea algo proveniente de lo que vienen siendo los testigos o algún sobreviviente sobre el dato del cual se va a estudiar. Otro de los puntos que hay que considerar en lo que viene siendo de los documentos es considerar si estos tienden a ser fuentes confiables, es decir, no dejarnos llevar con solo lo que viene siendo opiniones subjetivas, sino estar fundamentada alguna fuente del cual sí resulte factible para que de esta forma no solo generar malas ideas sobre el tema en particular. La siguiente, Lucy. Asimismo, otra de las cuestiones a considerar es en cuanto a los materiales u objetos, ya que por lo general, como ya consideramos, lo que vienen siendo los documentos tienden a considerarse otras cuestiones. En cuanto a los materiales, también lo mismo sucede. Para ello, es necesario considerar quiénes o quiénes lo elaboraron. Es decir, tiende a vincularse con lo que viene siendo el documento, solo que en el documento tiende a referirse a un solo autor, en cambio en esta tiende a referirse a lo que viene siendo las personas quienes participaron en su elaboración. Asimismo, es necesario considerar cómo, cuándo y dónde fueron producidos, ya que de esta forma podremos considerar si esta información o, bueno, lo que viene siendo los materiales que se utilizaron resultaron los idóneos para la recaudación de datos cualitativos. Otro de los puntos a considerar es por qué las razones los produjeron o con qué finalidad. Es decir, considerar cuál es el objetivo del estudio, cuál es el objetivo en los cuales se originaron a partir de los objetos a utilizar. Y sobre todo conocer las características, las tendencias o la ideología que poseían los autores de los materiales. Conocer cuáles fueron las ideas de los autores desde el inicio, para que de esta forma conocer cuál ha sido su evolución a partir de los estudios ya realizados. Otro de los puntos a considerar viene siendo los usos que tuvieron y que tendrían. Es decir, es necesario considerar cuál ha sido el objetivo por los cuales fueron creadas, para que de esta forma conocer al final si éstas cumplieron con la finalidad por las cuales han sido adaptadas. Y sobre todo, conocer quiénes lo guardaron, por qué lo preservaron, cómo fueron clasificados. Es necesario considerar estos puntos, ya que de esta forma nos propiciarán información suficiente sobre la recaudación de datos cualitativos y así la creación de nuevos recuerdos a partir de ellos. La siguiente, Lucy. Ahora bien, en cuanto a los artefactos, no, en ocasiones nosotros tenemos que realizarnos en el momento de hacer un estudio de datos para poder obtener información del material, tenemos que plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué otros objetos se usaban para los mismos fines? O también, ¿cómo es que ha evolucionado el uso de estos elementos? Lo que nos permitirá también buscar la claridad de lo que nosotros queremos llegar a estudiar. Ahora, para terminar, tenemos una actividad de retroalimentación para todos. Antes de ello, ¿les quedó claro o tienen alguna duda sobre ello? Porque a continuación les haremos algunas preguntas sobre el tema. Pueden abrir su micrófono o escribirla en el chat si no tienen alguna duda.
por favor. No, todo claro. De hecho, bueno, yo te iba a preguntar, bueno, en lo personal Todo para ti, claro, les quedó claro el tema. Lucy está hablando, Max. Dime, Max. bueno, No te se preguntaba, escucha. la que gusten responder, obvio. ¿Por Ajá. qué fue lo que o sea, podría decirse así, ¿no? De su tema o de lo que más le haya causado más interés o un cierto interés a ustedes? O sea, ¿te refieres a cuál fue el interés? ¿O cómo? Es que no te escuchas bien. O sea, de su tema, ¿cuál fue o sea, la parte que más les llamó la atención? Lo que más interesa. Ah, ya. Bueno, pues creo que una de las partes que más nos llamó la atención fue conocer que mediante lo que viene siendo los documentos, los artefactos y materiales, es que pueden ser posible la recaudación de lo que vienen siendo datos cualitativos y que de esta forma nos contribuyen para la generación de nuevos recuerdos, o sea, la creación de nuevos recuerdos a partir de las experiencias ya obtenidas, ya que por lo general estas herramientas nos tienden a ser de gran utilidad porque nos ayudan a conocer lo que viene siendo las experiencias o situaciones que se han vivido anteriormente, por lo cual nos permiten generar los datos necesarios para la creación de nuevos datos, o sea, nuevos conocimientos más que nada. ¿Respondí a tu pregunta? Ok, sí, sí, está bien, Lili. Gracias por compartir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. Pasamos a la realimentación. La primera pregunta es, Lucy, la diapositiva, porfis. ¿Por qué crees que los documentos, materiales y artefactos son útiles para los investigadores? ¿Alguien me podría responder? ¿O designo quién? ¿Puedes repetir la Que pregunta, por favor? recaban Datos importantes. Ajá. Yo, A ver, Lupi. pues yo creo que son importantes y de gran utilidad porque sirven para que podamos conocer los datos de interés de los investigadores. Así es. Efectivamente, como lo mencionó Lupi, bueno, estas tienden a ser de gran utilidad para los investigadores, ya que nos ayudan a conocer los antecedentes, las experiencias o las situaciones, por lo cual nos ayudan a proveer nuevos conocimientos, como ya lo había mencionado anteriormente. Siguiente pregunta, Lucy. Por fin. Menciona 3 documentos individuales. ¿Alguien podría responder? ¿O designo quién? ¿O la dedocracia? Bueno, esta pregunta va dirigida para Hanna. ¿Sigue aquí? O sea, ¿se encuentra conectada? Sí estaba conectada, hace un momento la vi. Ahorita les digo. Ah, ahí está entrando, que se le cayó seguramente la conexión. Ya está. Hanna, ¿nos podrías responder esta pregunta? Menciona 3 documentos individuales. Bueno, no es pregunta. Hanna.
Perdón, que es que estaba medio fallando esto. ¿Qué pasó? ¿Nos podrías ayudar con esta, dándonos tu respuesta? Menciona 3 documentos individuales, algunas de las que mencionamos a lo largo de la exposición. Eh, Creo que no tiene buena señal. Bueno, esta pregunta va dirigida para Nayeli. Nayeli, ¿nos podrías ayudar? Oye, bájate, güey. Creo que no está. Bueno, Max, ayúdanos dando respuesta O Abraham. a esto. No, no tiene audio. Ah, ok. Max, ¿Se encuentran allí, compañeritos? Bueno, si ya nadie... Te voy a comentar quiénes están, me aparecen conectados, Luceli, Abraham, Max, que no puede hablar, pero puede escribir, Abraham igual, Ángel, Lupita, Lidia, son los que están, y ahí viene Alexis. Ya está Alexis también conectado. Max, ¿lo puedes escribir si sabes la respuesta, por fin? Bueno, ¿alguien sabe la respuesta? O ya lo decimos para seguir continuando. Sí, yo creo que da la respuesta, porque pues no sé si lo vayan a escribir. Bueno, pues uno de los documentos individuales que se mencionó fueron los documentos o registros que se propician por lo que vienen siendo por razones oficiales, como viene siendo los que son la acta de nacimiento, el matrimonio, la licencia de manejo. El segundo documento individual son los materiales audiovisuales que consisten en fotografías, dibujos, pinturas, entre otros. Y los archivos personales que tienden a ser las colecciones o registros privados de un individuo. Ahora ya para finalizar. Escribió Max. Sí, esos tienden a ser los documentos oficiales que se propician, como ya los mencioné, vienen la del acta de nacimiento, igual la solicitud o postulación de empleo o contrato de trabajo, ya que son archivos personales que por lo general son registros de uno mismo, como su nombre lo dice, individual. Bueno, siguiendo con la presentación, les dejo con mi compañera Luceli. Ahora ya para finalizar con el tema, vamos a concluir que los documentos, materiales y los artefactos nos ayudan a entender el fenómeno central de un estudio. Por ello, pues la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y las sociedades
Los producen y los narran o delinean sus historias y en los estatus actuales, lo cual le sirven al investigador para poder lo que es conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones en cuanto al funcionamiento cotidiano. Bueno, eso sería todo. Si alguien tiene alguna duda, pregunta. Muchas gracias, chicas, por su exposición y por las actividades. Ya saben, pueden comentar en el chat si tienen alguna duda o pregunta, mientras vaya preparando el último tema, Lupita y Karina. Bueno, está entrando Naye, ok. Además, si me hace favor de indicar quién de las dos va a ser la presentadora para que yo le dé el permiso para poder entrar. Ok, gracias, Lupita. Ahorita te doy el... ¿Te escucho, maestro? ¿Mi voz? ¿Ahorita Sí, sí? claro, fuerte y claro. Ok, perfecto. Muy bien. Le voy a dar Anda entonces fallando mi red. acceso. Sí, es por el clima que está terrible y así me ha estado pasando aquí hoy y desde ayer está así. Estamos hablando y de repente, pum, se cerró en plena conferencia, se cerró. Entonces, sí, sí, te entiendo, es el clima. Mientras Lupita prepara la presentación, nada más retomar un poco lo que acaban de mencionar sus compañeras, que esto ustedes seguramente si han trabajado en el aula de conservación, rescatando documentos de cierto personaje, ya saben, un proyecto que tenía por allá la maestra Suemi, pues es esto de hablar sobre los artefactos sobre las actividades que hacía cierto personaje, sobre esos documentos que pueden tener un valor histórico incalculable. Existen incluso museos donde se exhiben este tipo de artefactos, registros, documentos que dan cuenta del contexto donde cierto personaje o en qué situación se dio, como por ejemplo los de antropología, viene uno a mi mente que está en la Ciudad de México, que es el de que pueden visitarlo virtualmente, que es el castillo de Chapultepec, donde pues están estos documentos firmados con el español de hace 200 años, de registros, cartas, objetos de Benito Juárez, de Maximiliano de Habsburgo, de Carlota y de todo, de niños héroes, etcétera, carruajes y todo esto que son pues artefactos, algunos son registros, documentos, prendas, objetos personales que pueden dar cuenta de cómo era la época, de cómo se vestían, de cómo esto, pero en este caso lo que nos importa son los documentos y pues ahí están la primera constitución que se imprimió, por ejemplo, eso nos va a decir pues del papel, del tipo de letra, del lenguaje en el que estaba escrito, las palabras que se utilizaban, etcétera. Entonces, para esto se utiliza. Entonces, también es muy importante que ustedes como profesionales de bibliotecología pues puedan considerar pues, para restaurar y para utilizar como parte de su investigación. Seguramente si ustedes entrevistan a alguien en la comunidad, seguramente alguna abuela o algún abuelo sacará las fotografías de su familia y les iré explicando y eso les va a dar una idea de la situación contextual de esa comunidad. Y bueno, vamos a pasar a este también que es muy importante, muy bonito también, que son las biografías, historia de vida, que también es una técnica o una forma de recolectar información que es muy común porque te da a profundidad los motivos, los porqués, los cómo de una persona. Es decir, puedes ir descubriendo cómo es a profundidad alguien. Incluso existen formatos de programas de televisión que son exactamente esto que Lupita y Karina nos van a presentar. Y bueno, lo retomamos al final, pero por lo pronto, adelante, chicas. Bueno, pues muy buenos días. Nosotros vamos a hablar acerca de las biografías e historias de vida, que pues es un tema bastante
fácil de entender y de explicar. Bueno, para empezar, ¿qué es la biografía o historia de vida? Bueno, esa es una forma de poder recolectar datos y es muy empleada para poder tener una investigación cualitativa. Este puede ser de forma individual o colectiva. Y pues este tipo de investigación es de carácter especializada ya que pues tiende a tener información de tipo archivos históricos, artículos y todos los datos que sean necesarios para poder tener una información o para poder tener algo a lo que nosotros queremos llegar. Como dice mi compañera Lupita, este tipo de investigación, digamos que estamos más relacionados con él por el tipo de licenciatura que estamos manejando. Sabemos que nosotros trabajamos con documentos, trabajamos incluso con personas, entonces o sea, la verdad que este tipo de investigación es bastante sencillo de comprender para nosotros, porque como les digo, estamos muy familiarizados con este tema. Entonces, digamos que en toda la carrera nos han enseñado prácticamente a cómo utilizar y buscar información de este tipo. Así que no se nos debe hacer para nada complicado el poder recolectar esa información que digamos, y más que nada porque como nuestra licenciatura, nuestra carrera es social, pues realmente se enfoca, es precisamente este tipo de investigación a lo más social, ¿no? El estar recabando, el estar buscando información. Ahora les dejo con mi compañera Lupita. Y bueno, las historias o biografías generalmente están constituidas por la obtención de documentos, registros, materiales y artefactos. Y pues a través de entrevistas en las cuales se pide a uno o varios participantes que narren sus experiencias de forma cronológica y pues se les pide que lo hagan en términos generales sobre ya sea sobre uno o más aspectos de forma específica. Y pues el entrevistador debe tener cuidado al entrevistar porque los participantes pueden llegar a cambiar las cosas o darnos información que no es relevante para nosotros. Y al incluir biografías sin contar una justificación metodológica tiende a ser incorrecto porque no es lo mismo juntar datos sin poder contar con datos contundentes y estar bien organizados. Necesitamos tener una secuencia de los hechos para poder entender bien el suceso o biografía que estamos investigando. Como bien menciona mi compañera, perdón, Lupita, pues este tipo de investigación, como mencionó también al principio, se divide en dos, que viene siendo la investigación individual y la investigación colectiva. La diferencia de estos dos es que en una se enfoca directamente hacia una persona. Por ejemplo, si queremos buscar información sobre, no sé, Porfirio Díaz, vamos a tratar de buscar todos esos documentos, entrevistas, artículos y todo con relación a esa persona en específico, a comparación de la colectiva que se enfoca más bien a algún suceso en donde se hayan involucrado muchas personas. Es por eso que ahora sí que independientemente de esta división, podemos usar cualquier tipo prácticamente de documentos que nos pueda dar indicios de lo que realmente estamos buscando, de lo que queremos, más que nada como que tratar de armar eh, o construir una historia, una bibliografía o lo que sea. Es por eso que igual Lupita dice que el no incluir, perdón, el incluir biografías sin una justificación metodológica es incorrecto, porque simplemente estamos dando información que no se fundamenta en absolutamente nada. Es por eso que es una investigación especializada que tiene que tener una metodología, no es solo poner por poner, sino que hay que buscar bien nuestras fuentes, hay que ver si las fuentes que estamos usando son fidedignas, si no son fidedignas, quién lo está diciendo y que no sé qué. Entonces, precisamente para poder armar
correctamente, pues recabar información en, ¿cómo se dice? Pues ahora sí que verdadera, ¿no? Que no sea, o que tenga, ¿cómo se diría? Como que términos o situaciones inventados, porque suele pasar, así como dice también Lupita, si en dado caso hacemos una entrevista, como también decían mis compañeros anteriormente, una entrevista de manera oral, es muy posible que los participantes, los involucrados, los que llegaron a conocer la persona, los que tengan algo que ver con la situación, magnifiquen sus papeles dentro de los sucesos. O pon tú que diga, no, pues que fue mi abuelito, ¿no? Y ya saben que cada quien tiene su verdad y precisamente hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Siguiente, Lupita Portis. Como, como lo es la vida de pues Porfirio Díaz y que no existen personas con vida en esa época y podemos recurrir a entrevistas o a libros que nos den información de las cuales queremos llegar. Y aquí están demás ejemplos como por ejemplo las experiencias de las mujeres u hombres que han sido violados o violadas, los hombres y mujeres que han sido secuestrados e incluso para conocer la visión del estudiante del magisterio. Y para esto, obviamente, es importante elaborar muy bien nuestra, mm, nuestras preguntas en tanto si vamos a dar o vamos a hacer una entrevista oral o vamos a manejar documentos o lo que sea, hay que elaborar muy bien el tipo de preguntas para ver hasta dónde queremos llevar este tipo de información. Y de aquí, de hecho, tenemos unos ejemplos, como podemos ver en pantalla, que dice de acontecimientos y dice en los ejemplos qué eventos acontecieron, qué eventos o acontecimientos fueron los más importantes en su vida, cuáles fueron en determinada etapa o periodo, qué eventos fueron los más importantes en relación con cierto hecho, ¿no? Entonces, precisamente, tenemos que ayudarnos con base en preguntas para poder ir nosotros respondiéndonos según lo que vayamos encontrando, según lo que vayamos investigando, para poder armar y tener una estructura ideal para poder desarrollar esta investigación, que como les había dicho mi compañera, es una investigación especializada porque pues nos basamos en documentos, nos basamos en una metodología en sí para poder realizarlo. Entonces podemos igual ver de orientación, de que cómo pasó, dónde, cuándo, cómo, y como les digo, independientemente si es una entrevista oral o le estamos preguntando a alguien que nos cuente sobre su vida o, o si solo son documentos, son videos o libros o lo que ustedes quieran, hay que hacernos estas preguntas para precisamente contestarlas y poder realizar estas preguntas. Y es por eso igual que debemos tener, o por lo menos también tenemos que conocer el suceso o tratar de conocer el suceso cronológicamente para ir precisamente con una estructura adecuada para que igual sea coherente en nuestra historia, ¿no? Porque no vamos a empezar hablando sobre su muerte y luego vamos a hablar sobre lo que hizo a mediados de su vida y luego terminando de hablar de su nacimiento, porque obviamente vamos a revolver a la gente, nos vamos a revolver a nosotros y muy seguramente nuestra metodología va a estar mal, ¿no? Entonces es necesario conocer la cronología de los sucesos o conforme vayas tú investigando es muy probablemente
o muy probable que tú vayas conociendo cuál fue la cronología de los hechos. Es por eso que, hay que fijarnos bien de las fechas, hay que fijarnos de bien a quién le preguntamos, tenemos que ver de dónde son los documentos, o sea, literalmente es una investigación muy minuciosa esto, que a pesar de que es muy sencilla para nosotros comprenderlo, es una investigación muy ardua la que se hay que hacer y sobre todo cuando se manejan con documentos. Ustedes saben que en los archivos no es así como que dame el archivo sobre esto, sino que tú tienes que ir al acervo a solicitar información, pero tú tienes que hacer tu propia investigación. O sea, tú tienes que estar buscando en una pila de documentos, tú tienes que estar buscando en todos los fondos necesarios para poder armar una historia en todo caso, ¿no? Y si es de manera colectiva, prácticamente es lo mismo. No necesariamente tienen que ser personas actuales de vida, sino que consultar documentos de la persona o de algún suceso en particular y empezar a recolectar, por eso se le llama colectiva, porque vas a buscar, digamos que, como dijo Lupita, que es sobre la situación de las mujeres, de los, no sé, feminicidios o algo relacionado con el tema donde necesites como que ¿cómo se dice? La historia de algo, de muchas personas, tú vas a unir todo eso para armar un tema, ¿no? A comparación del individual que vas a prácticamente buscar únicamente sobre la vida de Porfirio Díaz, ¿no? Por decirlo así. Entonces es algo que sí es muy, muy importante que tú selecciones muy bien tus fuentes, que selecciones muy bien los medios que vas a usar para buscar toda esta información y que también literalmente tienes que tomar de todo un poco para poder armar tu investigación. Y pues ya para finalizar, les- hay que recalcar que para que podamos em, llegar a lo que queremos, debemos de organizarnos bien en cuanto a las preguntas y ya sea que podamos formular como las que tenemos aquí para poder llegar a lo que queremos saber y para que la persona conteste lo que estamos, a lo que queremos llegar. Y pues ya es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? Porque creo que el maestro no está. Y la verdad no sé si esto sigue grabando, no lo sé, lo vamos a tener que repetir, pero si tienen alguna pregunta, por favor, abran su micrófono. Todo Hola, bien. Carla. A ver, Lucy, dime. No, no hay ninguna duda. Claro, todo Em, claro. ok, gracias, Lucy. Creo que Alexis abrió su micrófono igual. Ninguna, todo bien. Ah, ok, perfecto. Nada más recuerden que prácticamente este vendría siendo el cuando salimos a, a buscar información por parte de otros individuos, se le llama investigación de campo también, porque estamos saliendo a consultar con personas de manera oral y a esto se le llama investigación de campo. Nada más se me olvidó mencionarles esto, pero si no hay más dudas ni más preguntas, creo que es todo por mi parte. No sé si Lupita quiere agregar algo más o si alguien quiere agregar algo más. Pues yo no. Pues yo creo que ¿Qué hacemos ahora? es ¿Qué es van lo a que iba a hacer? decir. Veo que el Viernes. maestro ya no ¿Qué está rollo? aquí ¿Cómo ni que van a varios hacer están parte aquí. del evento para el convivio ahorita que están aquí? No se vayan. Oigan, no está grabando esta cosa, todo el mundo está escuchando lo de su Sí, convivio. de hecho, yo aparezco, como yo quedé como presentadora, creo que yo tengo que parar la ¿Viste? grabación porque me Chécalo, aparece lo chécalo. del video
de récord, pero no sé. Ahí está, pues páralo si puedes.